sobreviviente. Sobreviviente, Sobreviviente a todo a todo esto que hemos pasado después de esa experiencia de habernos reunido como artistas y haber experimentado, ¿no?, toda esa avalancha de sentimiento que tuvo la gente con la exposición que hicimos. Que además era algo nuevo y la gente lo entendió como algo desafiante y muchos lo entendieron como algo ofensivo y a muchos no nos perdonaron, ¿verdad?, que hayamos tomado esa iniciativa y lo vieron como algo demasiado ofensivo. Y digo sobreviviente porque a pesar de todo eso que recibimos, a veces recibíamos pues elogios, pero la mayoría era comentarios bien fuertes. Y estamos aquí. Todos seguimos trabajando en nuestra obra, a pesar de que teníamos razón, porque no fue un movimiento caprichoso y tampoco fue un movimiento para nosotros tener injerencia, ¿verdad?, en la plástica puertorriqueña, sino que a pesar de todo eso, hemos estado aquí y hemos seguido sobreviviendo y trabajando sobre todo. Porque eso para mí me parece que es importante. Sí, ¿no? Y estar aquí a punto ya de un 10º aniversario. Se va a cumplir 10 años próximamente de esa exposición que ha sido un ícono dentro de la plástica puertorriqueña con relación a tomar el tema negros como tal dentro de la misma exposición, y que ha sido la primera y única exposición donde se menciona que los componentes son negros como tal dentro de la exposición. Pero yo creo que también tiene que ver con todo el Caribe, porque yo no recuerdo, porque uno se informa, ¿no?, qué pasó en Santo Domingo, en Cuba, y no tenemos noticia de que haya habido un movimiento tal. Quizás se dio bajo otro concepto, ¿verdad?, que estaban unidos, pero no públicamente que digan 8 artistas negros o artistas negros, ¿no? Panamá, Venezuela, los demás países latinoamericanos, pues no sé, no tenemos noticia de que eso haya sucedido. Bueno, porque asumen desde el principio su afrolatinidad. ¿Entiendes? Para nosotros yo entiendo que sí fue un acto de resistencia, sí fue un acto político. Porque como no se supone que en Puerto Rico se hable de negros, y mucho menos en la plástica, el nosotros asumir, y gracias a Edwin, que es el que trae la propuesta, vamos a establecer que sí, que estamos en la plástica desde una óptica personal que transgrede el papel que se nos ha asumido, que solamente los negros trabajamos el folclore. Ajá, exacto. ¿Entiendes? No puede haber otro tipo de afrodescendiente puertorriqueño, boricua, como quiera llamársele, que tiene otro entendimiento del arte más amplio, sin desdeñar lo que es el folclore. Así que para mí, por lo que yo asumí, un espacio dentro de esta propuesta era totalmente político. Pues sí, somos puertorriqueños negros, somos negros puertorriqueños, somos artistas negros puertorriqueños, somos artistas puertorriqueños negros que nos expresamos dentro de un paradigma mucho más amplio, porque estamos respondiendo a unas realidades inmediatas que nosotros también reconocemos como nuestras y no tenemos necesariamente que quedarnos dentro de una iconografía particular que el Instituto de Cultura Puertorriqueña nos ha adscrito, que es la única manera en que nosotros nos podemos expresar. Eso está asumido. Yo no me tengo que poner el uniforme, ¿entiendes? Y hay muchos puertorriqueños afrodescendientes que no lo asumen y que visten de otra manera, pero como no son artistas plásticos, no se les exige, y nosotros estamos exigiendo un lugar dentro de la plástica desde esa identidad afrodescendiente que es la que estamos asumiendo. Interesante, disculpa. Y pienso yo también como artista, al rato yo quiero que se me vea Gadi Rivera artista. Exacto. Sin salirme de mi negritud, porque es algo que llevo y está en mí, me nutre, ¿verdad? Mi trabajo. Pero soy un artista igual que cualquier otro. Lo interesante es que se da ese movimiento, este grupo de artistas, y no tengo noticias de que haya existido antes de eso, que se haya unido un grupo de artistas puertorriqueños para pelear o exigir algo.
Esa es la primera vez que ocurre. Es doble interesante, ¿no? Y tiene importancia doble por ese sentido, ¿no? Que no solamente por la cuestión de los prejuicios y la raza, sino que más bien como artista. Bueno, es interesante que lo mencione. En el caso mío, ¿verdad? Como transito por múltiples vías, pasó algo similar, quizás con menos contundencia, pero con igual representatividad con los artistas del arte abstracto, de los cuales yo también era parte. Sí, sí, es cierto. Porque entonces, cuando empieza a desarrollarse ese movimiento de arte abstracto en Puerto Rico, fue el primer movimiento que tuvo que presentarse como tal, porque estaba trabajando fuera del paradigma de lo que era el arte nacional puertorriqueño, que tenía también una iconografía, y la sigue teniendo, bien cerrada, bien amarrada a la identidad puertorriqueña, primero por la línea de Campeche, que ya se había extrapolado un poco con la mentalidad y la presencia de Oller, pero que al entrar en ese campo que deja Oller, del naturalismo, de la campiña, de los héroes, también estaban pretendiendo que lo único que podía ser arte puertorriqueño era lo que se representaba esa iconografía. Así que, interesantemente, los artistas entramos en esa tendencia del expresionismo abstracto. Igualmente estuvimos marginados, porque no se entendía que eso era arte puertorriqueño, porque no tenía la iconografía que se esperaba, ¿no? Así que parece que es una práctica bastante consistente. Lo interesante también de la exposición se da donde en los lugares donde se presentó la misma. Se presentó la misma, que cómo digo yo, se contribuyó a que las comunidades de los espacios culturales donde se presentó se sintiera identificada. Y mucho, tanto yo siempre digo la parte de Humacao, que fue, yo creo que fue una de las más que rompimos con muchos esquemas en relación a Humacao, que por cierto, nuestro amigo Nelson puso en juego su puesto de empleo, porque lo querían reprender. Sí. Y cómo la comunidad de Humacao rompió con el esquema de simbolismo que tenía Casa Arroyo, que fue una de las cuestiones que más público llevó a Casa Arroyo. De cómo la gente se identificó. Una pequeña anécdota que yo siempre cuento fue la vez que estábamos pegando carteles, que entraba a un negocio de bebida y estaban estas personas mayores bebiendo, y en el cartel ellos dijeron, oye, mira que no hay muchos negros juntos. Sí. Entonces yo vengo y le digo, oye, sí, pero estos negros van a entrar por la puerta de frente y no por la cocina. Muy bien. Y ellos se quedaron como, no, eso hay que ir para allá. Sí. Y fueron con sus familias. Y en otra barra que estaba el obrero, un obrero de la construcción, yo estaba que dijo, que me oyó hablar cuando me iba, dijo, tú fuiste de la entrevista esta mañana, yo voy a llevar a mis hijos. Unos obreros de la construcción hablando de que van a llevar a los hijos a una exposición de arte. Y sentía el orgullo, lo sintieron, y eso fue, para mí fue un nuevo acontecimiento en Humacao, de romper con ese simbolismo de lo que era Casa Arroyo. Y tengo entendido que también en Vieques pasó igual. En Vieques pasó lo mismo. Yo ya me había ido para Nueva York de vuelta, pero yo tengo entendido y me conectaba con Edwin, que donde quiera que ese cartel de esa negrura tan contenta que se asumía como tal llamaba la atención, y la gente quería participar, querían ser parte de eso, ¿entiendes? Fueran de tez oscura, era gente que también se reconocían como excluidos. Eso, las personas se sentían excluidas y dijeron, pues yo puedo pertenecer a esto también, yo soy parte de esto. No hay que ser artista plástico para ser parte. Es como la imagen que no aparece positivamente en los medios de publicidad todos los días, ahora tiene otra cara, ahora tiene otra representatividad, y yo quiero ser parte de eso. Lo que pasa es que también era como una respuesta a esa pregunta oculta que tiene el puertorriqueño de qué es, o sea, que siempre sospecha que es lo que no ven en él o lo que no quiere mostrar. Pero hay tanta mezcla que tenemos. Y se supone que sea. Explica más. Se supone que seamos más negro que blanco, ¿no? Por los censos que se han hecho, por la historia que tenemos. Okay. Entonces, esa mezcla, siempre la tendencia para favorecerse o lo que sea, pues la gente tiene a presentarse como más blanco que negro.
Entonces, quizás eso fue la respuesta a eso. Cuando vieron el cartel, que vieron el movimiento, pues ese tipo de gente, aunque no eran negros totalmente, pero sentían en el fondo que tenían que era parte de eso. Esa parte que no muestran, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene la piel clara, pero sus abuelos y sus familiares son personas negras, pero es que eso es parte, es que esa es la genética de las Américas, y especialmente en el Caribe, entiende, y en todos los lugares donde hubo una gran concentración de esclavos y esclavos africanizados. Yo lo que siento es que no puedo decir que sea así, pero a mí me parece que si se educa a un pueblo respecto a cuáles son las verdaderas, dónde es que está la semilla de esa actitud racista, se puede decir. si no es radical, suavizar. Habían unas cédulas desde la corona de España, donde la gente compraba su blanquitud, y podrían ser, y me perdonan, podrían ser negros como la brea, pero si tú podías pagar ese certificado, tú eres blanco, Sí. y tú pasabas con ficha, y tenías que tener también acceso económico para entrar a esa sociedad. También lo digo porque yo vengo de una familia de negros, esclavos libertos, de San Juan, ¿verdad? Pues San Dulce, el primer enclave de esclavos libertos en Puerto Rico. Mi familia nunca tuvo, la familia de San Juan nunca tuvo ningún problema con lo que eran. Se llamaban a sí mismos, nosotros somos de San Juan, pero eran afluentes económicamente, porque todo el mundo tenía un oficio bien pagado. Albañil, los albañiles eran una sociedad, había una sociedad de artesanos negros. Ellos tenían una posición social que equivalía a tener dinero, tenían casinos, así es que ellos podían entablar relaciones de igual a igual, hasta cierta manera, con esos blancos adinerados. Además, tenían que hacerlo porque eran los negros los que proveían los servicios que los blancos necesitaban. Así es que o nos peinamos todos, o bailamos todos, o rompemos la radiola, ¿entiendes? Se podía, y eran negros y negras que también tenían educación intelectual. Dime tú, ¿con quién empezamos? Que está en la historia. Con el maestro Rafael Cordero. Saberme Dios cuántos con Rafael Corderos hubo en otros lugares de Puerto Rico que no salieron a la superficie. Literalmente era la comunidad afrodescendiente la que educaba a los niños, la que amamantaba a los niños de la clase. Es un fenómeno como Campeche. Es una historia que no se quiere reconocer. Un fenómeno como Campeche, ¿verdad? Que en su época se da. Yo digo, bueno, pero qué extraño eso, que se dé ese fenómeno tan interesante, porque hay que reconocer que no solamente del Caribe, sino que en América completo él sobresalió. Yo recuerdo que una vez estoy en el instituto, en el archivo, entonces llegaron una gente de Latinoamérica. Entonces pidieron verla a Campeche, y cuando lo sacaron de la planera, ellos casi se les salen las lágrimas, estos visitantes, y dijeron, esto es lo más grande que ha dado América. O sea, no, nosotros no tenemos en nuestros países, no tenemos a alguien como esto. Y en Norteamérica este fenómeno no se ha dado. Ustedes no saben lo que tienen. O sea que es bien interesante cómo se da ese que viene de la clase negra, ¿no? Entonces, pero ese fenómeno tan interesante, no solamente en la plástica, en la política y en otras disciplinas se dio, pero luego se debilita de tal manera que el prejuicio se extiende cada día más y se hace más fuerte hasta que nos arroja. Bueno, el primer prejuicio fue la eliminación de Santurce como pueblo. Exacto. O sea, ahí no el prejuicio. O sea, ante el poder que estaba obteniendo como pueblo, con su propia milicia, y era uno de los pueblos más económicamente por más prospecto, ¿verdad? Y la eliminación de pueblos así, de la raza así, por el mismo temor de los mismos, ¿verdad? Las personas adineradas blancos de que querían tanto poder dentro del sistema social.
Pero ahora que lo mencionas, muy pocas personas conocen el hecho de 1797, que lo celebra mucho Luisa. Somos los morenos de Cangrejo, que ya tenían unas milicias, y esas eran las milicias que tenía que constituir cada colonia por mandato de la corona. Pues en San Juan las milicias eran las milicias de los morenos de Cangrejo, porque ya ellos estaban defendiendo su territorio. Y ahí se añadieron otros morenos de las costas que también estaban defendiendo su territorio. Y a palo y a machetazo con Abercrombie. Por eso es que hablamos español. Yo no estoy tampoco tan orgullosa de eso, porque eso también es un idioma impuesto. Por ahí vamos. Pero también no hablamos inglés porque ellos venían de la Trinidad literalmente a buscar a Puerto Rico, porque ya habían mordido toda esa parte de ese, ¿verdad?, de ese collar de las Antillas, que a mí me encanta esa metáfora. Pero si no es por las milicias de Cangrejo, 1797, creo que el 17 de abril, nos comen de arriba abajo. Pero eso fue en el caño Martín Peña, y entraron por Cangrejo. Entonces, esa historia no la conocemos nada más que los que nos metemos en el subterráneo para buscar. Eso no está en los libros de historia. Eso lo tienen que saber los niñitos desde primer grado, desde que empiezan a leer. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Que hasta que hasta que eso no se disemine, y qué bueno que trabajamos este concepto, hasta que eso no se vea como positivo, vamos a seguir repitiendo. No se erradica hasta que no, la información tiene que estar tan diseminada hasta que se vea como común y corriente y aceptable. De lo contrario, va a quedar como un estigma. Nadie quiere ser estigmatizado. Todo el mundo se quiere parecer a lo que aparece en las portadas de las revistas. Sí, un punto bien interesante fue lo que escribió hace poco Yolanda, sobre por qué en Puerto Rico todavía ninguna institución universitaria tiene un programa de estudios africanos. Exacto. De estudios africanos. Bueno, un buen programa. Pero era nada más que un proyecto, dentro del departamento, creo que era de sociología. Ay, se me acaba de escapar el nombre del profesor, que era ministro también, por favor, que alguien me lo recuerde. Benecer. No, que llevaba todos los años a sus estudiantes. Ay. Y la hija de ella también es muy militante y trabaja en el concilio contra el racismo. El apellido nada más me lo va a recordar, y que me perdonen el lapsus. Y si se puede editar luego, por favor. Todos los años él llevaba a sus estudiantes a un lugar de África donde había habido algún conflicto que tenía que ver no tan solo con la política contemporánea, sino con la política desde la época moderna. Y era ministro. Ay, qué hombre magnífico. ¿Pero eso aquí en Puerto Rico? Claro, en la Universidad de Puerto Rico. Y él lo hacía por su propio fuero. Murió. Sí, el papá de... Ese mismo. Pues por favor, usted va a tener que hacer una edición. Porque hay que honrarlo. O sea, ha habido esfuerzos independientes, pero no desde la institucionalidad. Y todos los profesores que en la Universidad de Puerto Rico, por decir un ejemplo, han instituido programas de estudio de lo africano y la caribeñidad, ha sido a pulmón. Marí Ramos Rosado es una de ellas. Ella tuvo que forzar su espacio. Estemos de acuerdo o no con la manera en que lo hizo, pero si no lo hacen la manera que lo hizo, no entraba. Y no pudiera. La institución no lo iba a hacer porque iban a reconocer. Y en estudios hispánicos menos. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo es que podemos ser bien? Tenemos que asumir la gravedad del asunto, ¿no?, para poder expresar con naturalidad, porque está ahí. Entonces, si desde nosotros no estamos necesariamente en la academia, nosotros estamos en el mundo de la plástica, de la estética, pero eso está dentro de la academia. Eso son las humanidades, cómo las imágenes nos dejan ver cuáles son las realidades de las inmediatas
de la sociedad que las produce, por eso es que están ahí. Fíjate, volviendo otra vez a la exposición que se dio en el Arsenal, la diversidad de medios que había, ¿no? Había pintura, había danza, había instalación, había Género, era género. dibujo, y fue bien interesante por eso, porque cada artista tenía su propio lenguaje bien personal y eso era grandioso, que se veía muy poco en aquel tiempo. O sea, porque Sí. la mayoría estaban en el Pues, proceso de formación. Las exposiciones más completas en Muy ese completa, sentido. sí. Habían Increíble. todos los medios expresados, de Sí. pintura, cerámica. Y la calidad. Y la calidad. Y el La calidad. compromiso de asumirlo como lo entiendo. Bueno, fue casi un año que estuvimos planificando reuniones con Enid Utet, que fue una de las escritoras, venía en la casa, que estuvimos a casa fue de Daniel, fundamental. estuvimos varias veces. Mayra Santos, que escribió también otro de los textos. O sea, que sí hubo compromiso de otras personas que por lo menos que Exacto. se identificaban con la exposición. Che Meléndez, que en su manera tan iconoclasta de asumir el idioma, de escribir como se habla el español puertorriqueño, escribió casi una... Eso fue uno de los un escrito factores magnífico. que la crítica de por ser La Puerto Rico obvió. no la obvió. La obvió, Hubo no la quisieron. invisibilidad de la crítica. La invisibilidad. No le quisieron dar, no le no quisieron dar espacio. Se enojaron. Sí, Ellos se enojaron. se ofendieron. Se ofendieron. Gracias a Que cómo éramos tan osados. Exacto. Así hay una línea de alguien que yo por ética no voy a mencionar porque me ha respaldado en otras ocasiones, pero no me perdono. ¿Y por qué tienen que incluir el vocablo negro? Bueno, pues porque lo somos. O sea, yo no puedo decir Aguilda caucásica, Sí. Aguilda taína. Así que ¿Soy? lo más El sencillo que problema es la palabra negro. Les ofendió. ¿Y por qué no pueden poner nada más que 8 artistas puertorriqueños? Precisamente porque son genéricos, porque puertorriqueños somos los que tenemos nacionalidad, que no la tenemos, porque nacimos aquí, pero nosotros queremos asumir aquello que se niega. Somos 8 artistas puertorriqueños negros en la plástica puertorriqueña contemporánea. Y eso no se nos perdona. Y como yo siempre le he dicho, yo no tengo problemas con aceptarlo, porque si desde niño me vienen diciendo que soy negro, pues ya Gracias. Es natural. Pues, es natural. Yo no tenía problemas con la aceptación. Porque Exactamente. eso me decían, pero ¿por qué no? Pero si desde niño mi madre me dice ese negro, negrito, pues entonces yo no tengo, el problema no lo tengo yo. Pues eso es lo que soy. Eso es lo que son. Eso es, por eso es que me gusta tanto el contexto popular. Tego Calderón tiene un número magnífico que se llama Chango Blanco, Chango Negro, y eso es un chango de esos pájaros imprudentes que quiso pues, tirarse a ver si pasaba con ficha y se pintó de blanco, y cuando se presentó frente a su propia gente, creyeron que era Michael Jackson. Y entonces lo rechazaron. Y entonces él vuelve y entonces después se da cuenta y el estribillo dice, yo prefiero, ¿qué sé yo qué? ¿Cómo es que dice? Porque con color me queda bonito, ay bendito. Se dio cuenta que no podía pasar con fichas como blanco porque no lo era, él no podía ser una paloma. Mírenlos ahí, él tenía que ser un chango negro. ¿Tú sabes que hubo alguien? Me quiero quedar negrito. Alguien escribió hace Eso. tiempo en el periódico que identificaba al puertorriqueño como chango. De todas las aves, dijo, nosotros los puertorriqueños somos como el chango. Okay. Y empezó a describir todas lo que hace el chango. Mira, y te digo que era Muy bien. un retrato. Entonces, al otro día, todo el periódico se llenó de cartas, la gente ofendido y hablando por ahí que como el puertorriqueño iba a ser un chango. Pero porque el chango era negro, Porque el chango porque era no era negro. verde o Exacto. era azul, pues no había problema. Exactamente. Todo el mundo ofendido al otro día, pero las Sí. características que si se mueve, que es presentadito, trata de cortarte la comida, pues identificando. Eso, bueno. Pero Es la verdad. gente se molestó un montón, pero yo decía, es porque es negro el Porque es chango. negro, porque a lo mejor Es azul, es azul. Quería decir también que ahorita decía Edwin lo de negro, que tu mamá te dice negro, mi mamá también. Pero a lo mejor de la manera que lo dice mi mamá, no es la misma manera que lo dice cualquier otro. Sí.
En Estados Unidos los negros le dicen al otro negro. Pero si eres pequeño, o sea, la madre de uno se lo dice por cuestión también de identidad, porque ella se siente. O sea, en el caso mío, mi madre era una negra soltera, trabajadora, mi padre era negro, pues ellos no tenían problema. Me decían negro porque es lo que yo soy. Eso sí. Que no había problema. Pero entonces cuando el problema empieza cuando entonces tú empiezas a bregar en la sociedad. Exacto. Fuera del círculo familiar. Que ahí que está la situación, que empezamos la problemática. Cuando tú empiezas a reafirmarte como un negro, fuera de tu círculo familiar o de los cercanos, ahí empieza entonces la lucha. Pero déjame entrar entonces en otro contexto pues, de los que quieren rehuir. En Cuba tú serías un negro chino. Tú eres achinado de facciones. Tu piel familia de no es lo que se considera negra. Yo soy iquetrigueñita. ¿Y yo? Tú serías negro. tú no te sabas. ¿Entiendes? A él me dejan afuera. A mí me dejan afuera. Tú no te zafas. ¿Entiendes? Por favor. Es la verdad. No, dame jugo. Yo te espero aquí, tipificaciones. dame jugo, aquí, dame jugo. Aquí habemos tipificaciones. Desde el más clarito hasta tú no pasas con ninguna ficha. No. ¿Entiendes? Nosotros a lo mejor puede ser un chino cubano, tú puedes ser negrito y yo soy trigueñita. ¿Ves? ¿Cómo es que realmente es esa cuestión de Este fenómeno se da en el tratar, Caribe. de que no quiero que sepan que no me gusta, pero entonces le tengo que buscar un adjetivo que más o menos, bueno, eso todo tiene que ver con una falta de educación. Y no solo, y falta de educación en el sentido, a mí me salvó en un sentido asumir eso tan solo por especialmente mi familia de San Juan. Porque también la familia de Arecibo lo que pasa era que venía de ese contexto, que tienen que ser profesionales, se tienen que preparar para que los respeten. La familia de San Juan sabían lo que eran. Y como tenían ese poder económico, ellos entraban y salían. Ellos se codeaban con los que fueran porque tenían dinero. No era porque eran de una clase social que tenía menos poder económico. Pero con todo y con eso, había que identificarse por los apellidos. No era lo mismo en ese momento, cuando yo estaba creciendo en Santurce, tener un apellido como Sterling, que ya era una familia reconocida por su profesionalismo, que yo fuera una negrita de apellido Rivera, por ejemplo. ¿Ves? Porque a lo mejor ahí habían muchos niveles interactuando, pero ese apellido, como el Pearson, como el Nurse, eran apellidos que tenían Jackson, que tenían ya un estatus social establecido. Y entonces había un término que era negros de la loza, negros de sociedad. Y a eso se refiere, negritos y negritas a cepillado y a cepillar. Qué interesante, eso se da en San Juan, Canóvana. Pues los negros que tenían dinero, los blancos no lo aceptaban hasta el extremo, que hay un club donde los negros no pueden entrar, entonces ellos hacen otro club. ¿Recuerda? El club Tanamano. Entonces los negros entraban en este club y los blancos entraban acá. Y entonces no había esa mezcla. Incluso en la plaza, los blancos caminaban en una dirección y los negros caminaban en otra. No caminaban no podían caminar en la misma dirección. Eso se dio los otros días. Eso es una cosa... Esa segregación. Pero a la hora del baile, ¿quiénes tocaban? Ah, bueno, claro. ¿Al son de quién bailaban? Sí, claro. Ahí había una mezcla interesantísima. Y los códigos eran en su mayoría afrodescendientes, ¿entiendes? Y nadie se lo planteaba, en su mayoría. Y los mejores maestros de música desde el siglo XVIII, XIX eran de ascendencia africana. A mí me ayuda mucho también el haber entrado en contacto con Silvia del Villar, porque ella viene en los 60 asumiéndolo ya, que se fue de Puerto Rico buscando su identidad, porque en Puerto Rico, como a Schomburg, le decían que los negros no tenían historia. Ah, sí, espérate un momentico, yo vengo ahorita. Esa era la actitud. Ok, vengo ahorita, espérame ahí. Y cuando venían con esa cantera de información, ¿entiendes? Y con esa estamina alimentar.
Y Silvia fue la que nos hablaba consistentemente de los valores éticos, religiosos, morales y estéticos de los africanos. Tremendo. Fíjate qué interesante cómo se da el fenómeno de dentro de la cultura, como la aceptación de las expresiones de la negritud con los afrodescendientes. Pero cuando vamos a otras ramas, pues, de gobierno, política, pues entonces no entra entonces la invisibilidad, no entra de la misma manera. Así nos acepta dentro del folclore, la música y algunos elementos de la cultura, pero entonces hasta ahí se llega. Hasta ahí se llega. No pasa. Pero ya entonces la cuando cocina pasa. como quiera. Está entrando por la Exacto, cocina. entrando por la cocina. Sería interesante también que habláramos cómo desde nuestra perspectiva de artistas afrodescendientes, afroboricuas, cómo es que nosotros nos acercamos a la técnica del arte, porque a nosotros el arte que nos informa, que se nos impone, son los códigos de la civilización occidental. Ujú. Cómo es que nosotros entonces reformulamos sin apartarnos de ese fundamento, porque después de todo el fundamento de toda creación artística es el concepto, lo que se reformula, cómo es que cada uno de nosotros se ha aprovechado de aprender ese legado importante también, occidental, y cómo lo hemos incluido y cómo lo hemos reformulado al código africanista. Fíjate, yo fui bien ambicioso, ¿no? En términos de que al principio, pues la tendencia, por lo más natural que uno quiere aprender, y uno se nutre de todas esas corrientes europeas, incluso el academicismo y lo clásico, pero dentro de todo eso, uno, pues, en la formación, uno comienza a sentir, a tener sus héroes, ¿no? O sus ídolos, pero yo siempre luché por no parecerme, por no, tanto que los admiraba, pero al mismo tiempo sentía un respeto que prefería no imitarlo porque pensaba que, bueno, que no, pues vaya, no es que uno no lo podía superar, pero era en términos de que yo prefería ser como ellos, pero no imitándolo, sino siendo yo, desarrollando mi propio lenguaje, mi propio tipo de obra, ¿no? Dentro del Caribe, ¿no? Porque esa información la tenía y era visceral. O sea, yo no podía negar lo que yo era. Yo no podía sentirme como un alemán o como un inglés cuando era puramente puertorriqueño. Entonces, tenía que crear algo que tuviera los fundamentos, ¿verdad? Clásicos, pero a la misma vez fuera nuevo, aunque fuera rechazado. O sea, entonces, yo, como era tan ambicioso, pues eso me dio el valor. Para yo empezar a trabajar y claro, mientras uno trabaja, uno no está consciente de lo que uno está haciendo, porque todavía uno tiene la mentalidad, ese proceso de desarrollarse, de inventar, de crear y versus la aceptación, porque si no te aceptan, tú dudas de tus capacidades o de tu talento, pero encima de eso yo decía, no, yo tengo que seguir, yo tengo que ser uno de ellos sin imitarlo. No sé si lo he logrado, pero todavía sigo con esa ambición. Pero eso es interesante, pero entonces el arte caribeño, el arte latinoamericano, el arte internacional, el arte norteamericano, tú sabes, toda esa información que uno recogía, porque uno tenía que estar informado de todo lo que estaba pasando en el mundo, para uno entonces poder realizar una obra tan personal, tan única, eso no es tan sencillo. Y encima de eso, pues tú sabes, todos los elementos culturales, el rechazo, lo económico, pues tú sabes, uno terminaba y aquí se puede. Claro, para dirimirlo y resumirlo todo. Exacto. Eso es así. Un gran centro cultural, es verdad, aquí se puede. Esos lugares de San Juan y de las ciudades donde todo el mundo se reúne, bueno, pues aquí hay que hablar a calzón quitado de lo que es o nos morimos todos. Yo recuerdo que, ¿te acuerdas aquel muchacho que era diseñador de moda? Morgan cogía la calle y las muchachas salían desnudas y caminaban así, entonces todo el mundo en la calle para ponerse la ropa y luego salían. Era genial. Hablando del performance, eso era performance cuando todavía no tenía término. Exactamente. Pero que salía de casa.
Gracias. Secuas. Y verdad, Exacto, y no Ok. existía el término performance, eran actuaciones, sí, necesarias en ese mismo momento, a través del mundo de la Y música. que el arte se estaba Gracias. dando a todos los niveles. De hecho, tú sabes que él era hijo de dos artistas, De Domingo de López de Domingo Victoria. López Y y de- la mamá Miriam Cepero, que era una mujer brillantísima, que trabajaba la sociología. Eran una de las parejas iconográficas junto con de los personajes iconográficos junto con Domingo García en San Juan de los años 60. Yo era chamaquita, pero como jangueaba con mis primos que eran mayor, entré temprano en ese mundo del jazz, de la botella, o sea, de los artistas que eran realmente, que venían de ese boom de los años 50. No, antes de los hippies, ese le llamaban los... Ay, se me fue el término. Un término que es... Beatniks, gracias. Wow. Los intelectuales, porque ellos leían Jack Kerouac, Sartre, todo Que ese, estaba de moda. ese jazz mainstream. ¡Wow! Era un tronco de tú sabes, de Creo que sociología cultural. para ese tiempo estaba también, se dio en San Juan un fenómeno que es bien de vanguardia. Recuerda que hubo un movimiento vanguardista. Creo que una de las galerías, que no recuerdo cómo era, que Pitirre, que era bien Guatibiri, que vino un individuo y pues metió unos caballos, los caballos No. Ah, con Joaquín Mercado, pero No, se metió Joaquín una vaca. Mercado y Carlos Irizarry. Pero, Joaquín ¿sabes? Mercado metió una vaca y Carlos Irizarry metió un bloque de hielo. Eso, exactamente. Eso se que estaba sí, dando que se en estaba un ese ámbito grupo. en el Museo de Arte Victoria Moderno. hizo una estación de latas de De pintura. latas de Era para pintura. allá, en ese Para tiempo, allá. en ese tiempo. Entonces eso no podía ser arte puertorriqueño porque no tenía iconografía. Exactamente. Pero eran puertorriqueños reaccionando a su momento histórico. Sí, ahí era que estaba Marrozzini, que venía ya por ahí, sí, el por ahí, italiano, sí. con la galería. Eso fue también décadas magníficas, y a nosotros como estudiantes Sí. eso nos marcó, Marcos. ¿entiendes? Esos rompimientos magníficos, pues a la juventud, tú no le puedes, están ahí para eso, para proponer el paso próximo, ¿entiendes? Sí, ya estaba Olga Albizu con la pintura abstracta. Estaba en Nueva York y la obra llegaba acá. Yo conocí la obra de Olga Albizu a través de las carátulas de Stan De Getz, Stanley cuando Getz, estaba metido en el jazz. de Target. Sí, Decía, de mira Emilio qué Target. linda esas pinturas. Después supe que era puertorriqueña. De hecho, en esta última muestra de arte puertorriqueño hay dos obras de ella. Que yo quería que eran más pequeñas. O sea, están dedicando a ella y a Cilia. Y así la Sí, nosotros somos de una generación que era de rompimiento. Entonces no vamos a entrar dentro de una morosidad. Nosotros somos de una generación de rompimiento, tú sabes, de los 50 para acá. Todos los paradigmas también cambiaron en ese momento, pues eso a nosotros nos entusiasmó. Estaba todo pasando a la misma vez, ¿entiendes? Y esos modelos que tuvimos en ese momento eran gente que asumía lo que estaban haciendo, y la abstracción de Rosado del Valle, que fue un gogudum en ese momento, súper fuerte, sin perder códigos de puertorriqueñidad, al contrario, ¿entiendes? Reformulados de otra manera, ¿no? Y eso yo creo que, en el caso mío, cuando hicimos, bueno, yo creo que cada uno de nosotros estaba trabajando ese elemento de la africanidad como exploración de identidad, ¿verdad? Porque el paradigma era ese. ¿Cómo somos africanos dentro de un contexto caribeño? Es como ahora, después del tiempo, yo lo vengo a entender. Y cada uno tenía su marca. Gadiel estaba trabajando simbología ya de hacía tiempo. Desde las culturas, desde las imágenes africanas. Y las extrapolaba en papel, en tela, en instalación. Ya yo estaba trabajando con la religiosidad, con los códigos de la religiosidad africana en los Yoruba, que eso sí que era un
no, eso no se habla. ¿Entiendes? Yo digo, bueno, pero ahora mismo yo quiero explorar eso, porque la religiosidad que a mí me han enseñado no tiene nada que ver con algo que se parezca a mí. ¿Entiendes? Entonces, por un lado, Silvia también tuvo mucho que ver con eso, porque Silvia tenía una colección de nacimientos hechos por africanos, porque los africanos también han abrazado religiones occidentales. ¿Ves? Pero a la usanza de la talla africana, no perdían esa identidad en términos de la iconografía. Y yo dije, pues mira, yo me voy a meter bien profundo, yo me voy a meter de verdad en entender cómo era que los africanos entendían cuál era la cosmogonía. Y en ese momento yo me estaba preparando para iniciarme en la santería, porque yo quería aprender, yo quería conocer ese mundo desde adentro, y el cristianismo también es una religión iniciática. A ti te bautizan para que tú conozcas los misterios del cristianismo. El misterio no es algo que se oculta porque sea pecaminoso, se oculta porque para entenderlo tienes que pasar por un proceso de iniciación para que lo puedas utilizar. ¿Ves? Entonces, el cristianismo tiene su rito iniciático que está avalado, pero los africanos no podemos tener nuestros propios ritos iniciáticos. Yo dije que no, pues para allá que voy. De verdad, como un acto de irreverencia. Yo recuerdo que tu obra era unos paños, o era la tuya. La mía, exacto. La era de unos paños que uno tenía que atravesar. el colgante. Entonces era interesante porque sí, la de Gadiel era el colgante que tenía en papel, y en la sala de al lado, que es esa esquinita de esa sala oeste que me gusta, que es como bien cerrada, que se va abriendo. Sí. Yo estaba trabajando a nivel del piso y después colgué unas telas blancas. Y se llamaba Preparación para el Rito Iniciático. Pero tú tenías que atravesarla. Tú tenías que atravesar los paneles de tela, y cuando llegabas te encontrabas con una esterilla en el suelo y unas palanganitas alrededor. ¿Puedo decir algo? Claro. Que esa pieza blanca que tenía unas líneas negras tenía que ver con lo religioso, porque mi abuela era espiritista y yo me acuerdo que en la mesa ella trabajaba mucho como que la grafía, claro. Y se me quedó y quería trabajar con eso, ¿verdad? De otra manera, pero eso estaba ahí en mi mente en el proceso. Así que más o menos lo religioso estaba... Sí, pero por eso era que estaba se entraba había que atravesar la instalación de Gadiel, y entonces se encontraban en esta sala que era minimalista además, porque también eso era premeditación y alevosía. Era una muestra minimalista, porque era la esencia de lo que yo imaginaba ser ese rito. Yo lo había leído, yo todavía no lo había vivido, pero me estaba preparando. Y esa esquinita fue estupenda, porque daba el espacio adecuado. Era muy íntimo, para después de ahí tú abrías a un espacio mayor. Pues eso es lo que hace la espiritualidad, tú te metes a un espacio. El espacio tuyo se salía a la instalación de la Mari, ¿verdad? Sí. Que te golpeaba de fondo. Que era, ¿cuántas repeticiones eran era de su rostro? 20 horas de la eran 20 horas. Yo no sé, era su propio rostro en muchas manifestaciones, con muchas expresiones faciales. Entonces eso era del rito iniciático. Tú te encontrabas con esta pared que decía, aquí estoy, ya yo llegué. Impresionante. A lo maestro. Era magnífico. Entonces la manera en que se organizó, que era desde lo estético, también consideraba cómo era la conversación, como se dice ahora, entre esas partes, entre esas obras, de manera que se pudieran transitar sin que ninguna tuviera ningún referente que repeliera, sino que pudiera permitirle el paso a la se abría la sala con unos cantos. Bueno, porque ya yo había ido y venido de Cuba en varias ocasiones, desde el 85, que fue cuando recibí la primera
beca de artista independiente porque la National Endowment for the Arts había abierto un capítulo o una división para estudiantes, para artistas independientes. No, porque ninguna compañía nos quería. Y entonces nos daban una beca de $5,000 para desarrollar un proyecto o para continuar desarrollando. Entonces, una de las cláusulas específicas de la beca, en negritas, como se le llama, ¿no? También en la música, las negritas, que tienen un impacto brutal en la composición, decía, este dinero no podrá utilizarse en ningún país que no sea aliado con los Estados Unidos. Y yo le dije, gracias, para Cuba es que voy. E inmediatamente yo tenía la información, yo llené la solicitud y me aceptaron para estar estudiando folclore cubano a través de la música, de las formas musicales, con el Conjunto Folclórico Nacional de Cuba, que en ese momento todavía estaba, en el 85, todavía estaban los originales y las maestras originales. Y eso era entender a través de conferencias con el doctor Martínez Furé, que fue uno de los que lo fundó, y con el maestro magnífico vocalista, el de los santos, el de los cánticos de los santos, Lázaro Ross. Ese era nuestro maestro, y tengo que decir orgullosamente que jangueé con él, para entender cómo era que los cubanos, los yorubas, integrados a esa cultura cubana, entendían el mundo. Y decía, pues esto es para mí. Se bailaba, se bebía, se comía. ¿Qué más puede pedir una persona que venía de un contexto donde la fiesta era fundamental, ¿no? Y entonces aprendíamos de cómo era que ellos entendían la vida y cómo era que ellos asumían, una vez iniciados e iniciadas, la conducta de una de sus deidades. Pero era que ya la deidad le tenía el ojo puesto y le decía, tú eres de mis hijos. Y eso entonces me lleva de nuevo a Silvia, porque Silvia fue la primera persona que me habló a mí con interés y credibilidad de la religión yoruba. Ella me dijo, tú debes ser hija de Ochun. Y yo dije, no, Silvia, yo soy hija de doña Emma. Yo no sabía, yo era 17 años, yo era, tú sabes, sumamente inocente, de verdad, en todos los sentidos. Y entonces ella se rió, tú sabes, porque ella me dice, no, te estoy hablando de esto y esto y esto, y Ochun es una deidad que es así, representa esto, lo otro, y de la manera en que tú te vistes, como, de la manera en que tú te ríes, como tú bailas y como tú te adornas, representa a esa deidad. Y yo me enamoré. Y decía, bueno. De cuando yo voy para allá, yo pregunto, me decían por las calles, me decían Cachita. Y yo decía, yo no me llamo Cachita, mi nombre es Aguila, tú eres Cachita. Y yo decía, ¿quién será Cachita? Así que, y ese es el apodo amoroso que ellos le tienen a la Caridad del Cobre. Todas las mujeres que se llaman Caridad en esa cultura es porque de alguna manera son hijas de Ochun, la Caridad del Cobre. Y yo, ok, está bien, si usted lo dice, yo soy Cachita. ¿Qué pasa? Que la primera vez entonces, en esa búsqueda, cuando vuelvo a Puerto Rico, y el baile de Ochun me mató porque era bien parecido a la bomba y yesá de Puerto Rico. El mismo ritmo, los patrones de ir para aquí, de ir para allá, de mucha cuestión de llamar a la gente para que participen. Esto me está gustando bastante. Y entonces, la primera vez que voy a un toque, que voy con mi hermano, que ya se había iniciado como tamborero de fundamento en los años 85 para el tambor sagrado de Omoaña, el tambor sagrado del ritual. Lo que me interesó fueron los bailes. Me dijo, vente, que aquí se baila y te va a gustar. Y entonces yo veía unas consonancias en las formas de la naturaleza, porque se habla del mar, de las olas, del trueno, de la piedra, y para mí eso no estaba tan lejos de lo que en mi familia espiritista hablaba también. Así que lo asumí con toda conciencia y con toda la estética. O sea que eso es lo que sentimos allí cuando vimos tu trabajo. Y exacto, entonces como yo había venido esa experiencia,
Esa era la esencia de lo que yo recogí, de lo que era la preparación para ese. Lo asumí y lo sigo asumiendo porque tampoco se nos permite en nuestras culturas abrazar una cosmogonía africana. Y es la punta de lanza de la filosofía, porque no es una religión, es una manera de interpretar. Es un oráculo, como lo tienen las grandes religiones universales. Es a nivel de interpretar signos, y esos signos, como el I Ching, te van a decir te hablan de unas características que son consonas con lo que tú eres como persona. Es filosofía, y a mí me encanta la filosofía. Lo que pasa es que, tiene la cuestión de que si los animales, pero nosotros matamos animales consistentemente para comernos la carne y botamos el resto. Ahí no se pierde nada, porque todo tiene significado. Y no es la única religión que utiliza el sacrificio de animales. Antes utilizaban los taínos, utilizaban el sacrificio humano. ¿Entiendes? Entonces, eso me ha abierto un campo magnífico de trascendencia espiritual, porque trasciende el código cerrado del dogma. La espiritualidad no tiene dogma. La espiritualidad es un campo abierto de posibilidades. Y me siento muy cómoda y lo asumo. No soy santera ortodoxa, yo soy una artista que usa la santería como un medio, como un acercamiento para entender la profundidad del ser. Pero yo no leo caracola, yo no soy ortodoxa, porque yo lo que quiero es la esencia. ¿Ves? Y no quiero que nada me amarre ni que nada me encierre. Así que yo camino por ahí, muy campante, con la información que yo asumo para fortalecer la personalidad que yo quiero como afrodescendiente y para honrar la inteligencia magnífica de la filosofía de nuestros antepasados africanos. Eso es lo que vamos a ver el día 11. En parte con Maelo en el cuerpo. Además, hablando del cuerpo, perdonen, no me den mucho, porque ¿sabes cómo soy yo? Que soy relatora. Y utilizo a propósito el término Maelo en el cuerpo, porque también el cuerpo se demoniza demasiado en las religiones judeocristianas. Vivimos en un cuerpo y la gente lo toca más que para bañarse y para, ¿verdad? Y para la sexualidad, pero realmente no entienden lo que es vivir en un cuerpo. Es magnífico entender que la energía nuestra es la que mueve todo esto. Sí. Y que la energía está en las células. ¿Entiendes? Y nuestro cuerpo se nos está dado para que llevemos y nos diseminemos. No es para demonizarlo. Estoy en contra de eso. Porque en la mayor parte de las culturas primigenias, el cuerpo es un elemento y un campo de celebración. Y así yo lo quiero vivir. ¿Entiendes? Yo lo quiero vivir así lo quiero. Yo creo que por eso se dio mucho en la exposición, se reflejó toda esa energía. Porque yo entraba cantando con el eguá, trayendo a la gente con un cántico desde lejos que significaba, ¿verdad?, lo primigenio, y entonces con el campo. Además, como el eguá también es una energía, vente, vamos a hacer maldades, vente conmigo. Pues una energía que invita a la gente al vacilón. ¿Entiendes? Pues entonces con ese cántico, y eso me lo relató vívidamente Daniel, qué pena que no está aquí, de cómo era que yo entraba, entonces todo el público se iba conmigo, bueno, pues vamos para allá que hay un party. Y una vez que entraban, yo los llevaba por toda la sala, y después me desaparecía y volvía como Wilda. ¿Dónde está Wilda? Bueno, Wilda se fue a cambiar de ropa. Fue una noche como vaya, porque el público percibió el ambiente, toda esa energía. Fue magnífico. La anécdota de que estaba lloviendo en la parte de arriba de San Juan y en toda la ciudad no llovió. No cayó ni una gota. Pues yo tengo que creer que las deidades nos protegían. ¿Cómo es posible? Había un espacio donde el agua no caía. Pues, perdónenme la iconoclasia. ¿Qué hizo Moisés? No abrió el mar para que el pueblo escogido, y después
se volvieron a unir las olas y los que los querían perseguir se ahogaron. Pues yo quiero entender que eso es parte de lo que realmente hace la naturaleza, nos abre los espacios, nos protege cuando la naturaleza se necesita representarse a través de nosotros, que somos su extensión. Y lo Y maravilloso eso fue los yoruba me lo han enseñado de esa lo manera. maravilloso fue que el público no quería irse. Exacto. Estaba tan lleno y tan lleno y tan lleno que es increíble. Tu mamá Y creo lo- que tenía la comida. Claro, tenía la gracias. Y la comida, mesa y de la- comida sí, de mis padres y Ebenezer, que en eso era también el ángel custodio de mis padres. No, mis padres decían, ¿para dónde es que está lo africano? Mi mamá es la que trae, por mediación de una amiga norteamericana, la festividad de Kwanzaa a Puerto Rico. Y entonces eso expandió a otro nivel magnífico, donde las personas que necesitaban un espacio para hablar de su identidad africana se pudieran congregar. Entonces Ebenezer es uno de los ángeles guardianes de mi familia. Por eso me puse tan contenta cuando me dijeron que era aquí. Yo dije, vaya que voy. Tú imagínate que la qué exposición, me la va a revista Emerge, que es afroamericana, la cubrió. La cubrió. La exposición. Le dio un para destaque Emerge. importantísimo. Bueno. ¿No hay importantísimo. documentación de eso? Bueno, la revista, el artículo, y Yo bueno, y tengo ahora, ese artículo y me guardado. imagino que ahora con la internet uno puede entrar a la revista y conseguirla, claro que sí. ¿Cómo se llama? Emerge, Sí. que es una revista, sí, de publicación afroamericana. Entonces lo importante era eso, que nos dimos la oportunidad, teníamos tanta confianza en lo que queríamos proponer, que todo el mundo, desde su óptica, y unos a los otros, éramos casi curadores de lo que la otra artista iba a proponer, porque entre todos montamos la exposición y entre todos nos dimos un respaldo maravilloso. Fueron reuniones en las casas. Magnífico. Muchas reuniones. Para hablar sobre la obra que se estaba haciendo, la dinámica. Un año de reuniones y hacer Antes y exposición. después. O sea, que eso fue. Y un año después, pues la exposición estuvo casi un año corriendo alrededor de la isla. O sea, Y en el caso de las compañeras que no están con nosotros, Damaris Amable, porque no vive en Puerto Rico ahora mismo, y Arlene Casanova, que falleció muy joven. Arlene también tenía una búsqueda de iconografía Sí, africana muy fuerte. sí. Y se le hacía a las personas muy difícil entenderla porque era tan obvia que no la querían entender. Y ella bueno, pues, lo que usted quiera. Y hacía lo que ella quería. Todo el tiempo. Y buscaba elementos encontrados y los integraba a la obra. Y entonces ella tenía una energía de urgencia que no sé si es que por algo de la intuición sentía que le faltaba poco tiempo, pero era una urgencia que impresionaba. Sí. Todo el tiempo. Y ella no había nada que la detuviera. Y en la escuela de plástica, eso era bim bam. Era maravillosa, flaquita, así. Magnífica. Buena persona. Dinámica, buena persona, de Luquillo. Y entonces Chuito, que era artista gráfico, el nombre completo de Chuito, Jesús Cardona, que llevaba años trabajando en el instituto porque Chuito empezó en el taller de gráfica. De gráfica Sí. del instituto, y los dibujos que presentó a color eran magníficos. O sea, la obra gráfica cartelista es muy buena, pero los dibujos que presentó allí para mí fueron Y a gran excepcionales, formato, que formato. todavía los dibujos así a gran formato no eran muy comunes en Puerto Rico. A gran formato y a color dentro de la técnica de la gráfica. Sí, una cosa muy O sea, buena, que muy esa trabajo. exposición fue extraordinaria. Fue Una de las extraordinaria. mejores que hemos tenido a nivel Sí, nacional. que en universidades como se menciona la exposición en varias universidades, dentro de muchas clases, como lo vimos la vez que Nelson Rivera nos invitó, Cuando nos Nelson visitó, y Sí, creo sí. que entendido en las universidades en Estados Unidos se utiliza la exposición Como referente referente. con relación a... Y entonces de ahí, la de Afrolatinos, que es más reciente, de hace cuánto, como 2 años. 2 años. 2 años. Tuvo también un contexto interesantísimo. Sí.
Y quiero decir Pero también, afrolatino, me parece que era muy grande, muy diverso. bueno, se expandía, no sé por qué, porque hay, y aún en los Estados Unidos, dentro de las comunidades hispanoparlantes, y eso lo supe directamente con Pepo Osorio, el vocablo latino también es un gentilicio. Los mexicanos son mexicanos, los colombianos son colombianos. No porque hablemos español somos latinos, porque viene de una lengua romance, porque también de ahí viene el griego, de ahí viene el portugués, el castellano. ¿Cómo nos diferenciamos entonces de los latinos? O sea, hay artículos magníficos donde realmente se valora la autoidentificación de lo que soy dentro de un contexto más amplio. No sé si afrolatinos lo que quizás aún cuando... creo que esto fue lo que pasó. Creo que me atrevo a exponer mi pensamiento ahora mismo. ¿Por qué? Porque me acuerdo... No voy a decir el santo como digo, ¿verdad? Porque tengo ética. Voy a contar el cuento, pero no voy a revelar el santo o los santos. Porque la exposición tuvo tanto éxito, nuestro arrojo tuvo tanto éxito, que entonces puertorriqueños blancos, no afrodescendientes, se sintieron ofendidos porque no los invitaron, porque ellos también trabajaban el tema negro. ¿Te acuerdas? Sí, eso pasó. Entonces, posiblemente, no me tomen como cierto, y si esto puede ser off the records, pero quizás utilizar el término, que bueno, porque yo no me había puesto, fíjate, no le había dado tanto cabeza porque no le quiero dar tanta cabeza. Posiblemente quiso tratar de evitar, o sea que en Puerto Rico, mientras se puede evitar la controversia, mejor. A lo mejor no quisieron entrar en una controversia y lo ampliaron. A otros puertorriqueños que a lo mejor no tienen la tipificación tonal en la escala de lo que es el negro y se podían colar. A mí me pareció una sala interesantísima. Nunca hemos hablado, ¿verdad?, de cómo lo podíamos valorar, ni tampoco la puse en perspectiva de la nuestra, porque yo creo que la nuestra cumplió su misión. Pero tengo casi por cierto que eso fue el paradigma que abrió espacio para esto. Según tengo entendido, por boca de varios de los organizadores, sí. La de nosotros fue la punta de lanza para hacer esa exposición. Según hablé con varios de los que estuvieron detrás de la exposición afrolatina. Pero es bien extraño porque cuando uno habla de latino y afro, como que no mezclan. Entonces, el latino y el caribeño, cuando los latinos hacen un movimiento o algo así, no excluyen a los caribeños, los dejan afuera. Pero se habla de arte latinoamericano. Entonces ahí no es. Y los representados mayormente son pues, claro, de la América hispana, exacto. Entonces, no. Se da. Perdón, estoy totalmente de acuerdo. Se da este fenómeno de afro. Latinidad. Sí, pero fue con otra cosa, porque yo hablé con los organizadores y ellos tenían el temor de que volviera de nuevo a surgir lo que pasó con los 8 artistas negros. Entonces, ¿pero por qué lo ampliaron. No. Digo, vamos pero es que hay que seguirlo empujando porque no se ha resuelto. Bueno, pues, tampoco sé si se va a resolver, a lo mejor no se va a resolver, pero tiene que estar sobre la mesa consistentemente. Incluso para que se diera la exposición se tuvo que cambiar porque la persona solicitó salas y todas se las negaron. Entonces cuando cambió el título de afrolatino, latino caribeño, ¿cómo es que se llama? Afrolatino, entonces apareció la sala. Y apareció la sala de Cagua, pero habían solicitado el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de Puerto Rico, la Casa Escuté de Carolina, todo eso. Entonces lo único que apareció, y porque conocían a la directora y negociaron. Entonces se cambió un poquito el título. Entonces ellos dijeron, pues está bien, si hay un abanico de pues vamos a hacerlo. Pero al principio los curadores no querían.
porque se hablaba solamente de afrocaribeños. Pero el Museo Contemporáneo tuvo una exhibición hace varios años del Caribe, Afro-Caribe, creo que se llamaba. Sí, pero pero era una exposición itinerante. itinerante. Ay, mira, no soy yo de aquí porque Sí. eso venía de afuera, eso venía de afuera. No era de aquí. Y les daba prestigio a ellos. Te daba prestigio. Sí, Perdóname la letra, no fue una Si iniciativa. era de aquí, no, porque era Era de otra aquí, no, cosa. pero era una exposición magnífica que ya venía, yo creo que no sé si era por la UNESCO o algo, y venía dando tumbo. UNESCO. Entonces, la UNESCO, UNESCO, gracias. sí, Y había que abrirle las puertas porque venía de la UNESCO. UNESCO. Pero tremendísimo. Pero si viene de Cataño, Pero era bien negra. te conozco. Eran los negros que se necesitaba para que estuvieran ahí. Te quiero por eso. Qué cosa increíble. Bueno, pues así. Tiene que estar avalado por una organización internacional, mundial, que venga ¿Cómo de se los ve ahora cielos. dentro de este decenio de afrodescendencia que está Un celebrando? decenio, exacto. Y ¿Y después del decenio qué? Por eso, Después, esa es después, la primera situación. Porque ¿sabes? vamos a ir de Porque 10 tú años hablas en 10 de- años, tú hablas vamos a de ir un a 3. decenio de afrodescendencia. Creo que viene un congreso en noviembre. Aquí en Bien, el para local. allá voy. Así. Hay un Para allá congreso voy. de afrodescendencia. Con negrura de la Entonces, pura. Maelo representa todo lo que es subversivo. Y por eso lo asumo en mi cuerpo. Además de que me encanta. Me encanta, yo me crié con eso, pero yo quiero transgresión. Mi trabajo yo quiero transgredir. Estoy harta de la complacencia. Quiero transgredir, entonces busco elementos que me permitan esa transgresión. Sí, ya yo me apunté. no, No, sí. a mí yo Sí, porque si hay poca oportunidad. he oído facetas de la organización. Vamos. Así que Si hay va a pocas haber algo. oportunidades hay que Vamos a aprovecharlas y aprovecharlas entonces para hacemos hacer- nuestro planteamiento a transgredir, se ha dicho, y hablar de lo que tenemos que hablar. ¿Entiendes? Porque ya- Además, si van a venir personalidades internacionales a través de la UNESCO, nosotros tenemos que estar allí y tenemos que dar, ¿cómo se llama? Tenemos que representarnos como nos entendemos. No somos, que bueno que hay folclore, todos los países lo tienen, pero nosotros no estamos aquí para eso. Yo creo que la posición de nosotros es importante, como grupo y como individuo. Yo tengo, ya Daniel y yo, perdónenme, ¿verdad? Porque ustedes ya lo saben, que para mí las libaciones son importantes, no es emborracharse, pero el alcohol es una esencia que siempre se usa para los rituales. Y entonces Daniel, Lind y yo tenemos ya como que una mesita propuesta con las copitas y todo. Una conversación como esta. Y salir también de la estructura académica que es demasiado rígida y solo te valida cuando estás allí y cuando te vas te cierran las puertas de nuevo. Sí. ¿Entiendes? I sneak in. Yo no soy parte de la academia, bueno, porque como yo no tengo el doctorado, pero yo tengo un MFA, Mira, un grado terminal para los artistas plásticos, ¿verdad? Pero yo leo, yo me informo, no quiero ser teórica, yo no quiero estar citando lo que otros dijeron, yo quiero validar mi propia voz. Porque la teoría viene después de la práctica. Y ahora hay una práctica del performance que no es otra cosa que lo que nosotros nos hemos estado dejando las capas de piel para que ahora vengan a teorizar sobre lo que hemos estado haciendo cotidianamente y digan que eso se valida. No me interesa. Yo quiero que nos validen desde nuestra práctica como artistas, y el arte es parte de la filosofía.